Amigos, muy buenas tardes. Su servidor Daniel Flores, en una emisión más de War Room. Seguimos en esta pandemia cumpliendo las medidas de sana distancia, en este protocolo para evitar más contagios y un posible brote más agudo o esta llamada segunda ola. Síganos en nuestras redes sociales, en donde estamos atendiendo todas sus denuncias, sus quejas, inconformidades de lo que sucede en la Ciudad de México y definitivamente dándole puntual lupa al COVID-19. En esta ocasión vamos a hablar de esta temporada de invierno que se avecina, que ya prácticamente le estamos viviendo en estos meses, en esta recta final del 2019, que ha sido muy complicado. Y vamos a tocar este tema del asma, de la influenza, de estas enfermedades respiratorias que podrían agravar todavía el escenario de lo que estamos ya padeciendo aquí en el país a nivel mundial y el reto que se nos viene sobre todo para evitar una segunda oleada como está sucediendo en Francia, que ha decretado nuevamente una situación de emergencia sanitaria. Y bueno, ya en unos momentos vamos a platicar con el doctor José Luis Reyes, que es médico neumólogo adscrito al INER. Nos va a contar pues, sobre todas estas situaciones que podrían agravar lo que ya sucede con el COVID-19, que es el asma, e insisto, con todas estas implicaciones por el frío, por la propia temporada, que históricamente es natural que se eleven el número de enfermos por este tipo de padecimientos, y en unos momentos más lo vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Sigan nuestras redes sociales, War Room, Radio 13 y Radio 13 Digital. Coméntenos, platíquenos su pesar, sus denuncias. Aquí vamos a estarles dando puntual seguimiento. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso en War Room. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el tiempo. Oye, para nuestros radioescuchas, sobre todo para el público en general, sobre estas dudas, esta incertidumbre que prevalece en los últimos meses, definitivamente por la emergencia sanitaria, por las condiciones que estamos atravesando, me gustaría que te presentaras, en dónde estás trabajando y nos dieras tu panorama sobre el tema del asma y de estas complicaciones a nivel general. Fíjate que las enfermedades respiratorias ha sido un tema que a muchos les interesa pues en estas fechas, si eres tan amable. Porfa. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar en este foro. Mi nombre es José Luis Miguel, yo soy neumólogo. Trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, además hago mi práctica privada en el Hospital Médica Sur. Buenísimo. Oye, José Luis, pues parte de esta encuesta que lanzamos para nuestros radioescuchas, para el público en general ahí, el tema del asma, el tema de la respiración, enfermedades respiratorias, pues cómo cuidarse, cómo afrontar, sobre todo por esta pandemia que estamos atravesando y que de acuerdo a especialistas, al propio subsecretario de Salud, va a tardar. O sea, vamos a tener que lidiar con estos cuidados, vamos a tener que aprender, o estamos aprendiendo a vivir con el virus y definitivamente a extremar cuidados de todo tipo y por las condiciones, por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México, que tenemos contaminación y otros factores que podrían agravar. Si eres tan amable, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues sí, muy importante porque siempre hemos tenido, digamos, esta prevalencia alta en países como el nuestro de enfermedades respiratorias crónicas como lo es asma o como es enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene que ver con exposición a humos, polvos, partículas, cigarro. Particularmente hablando de asma, pues es una enfermedad que tiene, como muchos sabemos,
estacionalidad. Sabemos que hay factores que la exacerban: la contaminación, el frío, la polinización de las plantas. En ciudades como la nuestra, como la Ciudad de México, se reconoce bien que cuando existe incremento en los niveles de contaminación es un factor de riesgo para tener exacerbaciones de asma. Se reconoce que en invierno el frío o la polinización, particularmente de árboles como el fresno, también predisponen a tener crisis, y es bien conocido que los virus, antes de coronavirus, pues sabíamos que todos los virus respiratorios que suceden en la etapa invernal, pues son factores de riesgo para exacerbaciones. Ahora es mucho mayor la preocupación porque estamos lidiando contra un virus nuevo, claro, que no conocíamos antes de diciembre de 2019 y que sabemos que predispone o que pone en riesgo a población vulnerable, en este caso pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. El mensaje central de estas enfermedades es que afortunadamente se ha visto que si las personas, en el caso de los que tienen asma, están bien controlados de su asma, están usando sus medicamentos de mantenimiento, tienen la misma probabilidad de contagiarse, y en caso de contagiarse tienen, digamos, no tienen un riesgo mayor de tener una complicación grave, como lo es tener necesidad de terapia intensiva o estar conectados con un ventilador o mortalidad, siempre y cuando estén bien controlados utilizando sus medicamentos de mantenimiento. Oye, José Luis, la radiografía aquí en la Ciudad de México o en el país de estos pacientes que tienen alguna enfermedad respiratoria o asma, por así decirlo, ¿cuál es? Estamos hablando de un problema de salud público que se viene a agravar con la emergencia sanitaria, y pareciera que va a ser todo un reto para las autoridades mexicanas poder atender, sobre todo, aún estamos en una etapa muy, muy nueva de la pandemia. Cuéntame un poco sobre eso, por favor. Sí, claro. Países como el nuestro, denominados países en vías de desarrollo, tienen problemas, o nosotros particularmente como país tenemos problemas en diagnóstico de enfermedades, y esto tiene que ver con sobrediagnosticar o subdiagnosticar. Es decir, uno podría decir, esta persona que tiene asma, yo digo que tiene asma sin hacerle pruebas y en realidad tiene tuberculosis o algún otro tipo de enfermedad, pero yo lo enfermo de asma porque no tengo pruebas disponibles suficientes o no tengo acceso a las pruebas que podrían confirmar este diagnóstico. Por otro lado, el subdiagnóstico: una persona que es asmática, que tiene síntomas, posiblemente también por la falta de pruebas, yo podría decirle, pues este paciente tiene tiene gripa, se enferma cada mes de gripa, y entonces no lo catalogo como asmático, no le ofrezco un tratamiento como asma, y solamente le voy dando tratamiento sintomático, lo cual condiciona que las personas no se controlen de sus enfermedades. Ese es un problema compartido en estos países en vías de desarrollo. Claro. Por supuesto que esto viene a agravarse cuando se juntan más enfermedades. A esto pues, le llaman sindemias, que quiere decir que en el contexto de pandemias, por ejemplo, coronavirus, ahora que viene influenza que genera epidemias o epidemias, en general estacionales, pues claro que si se suman dos bastante frecuentes contagiosas, pues ya tenemos una sindemia, y si las sumamos a otras enfermedades prevalentes que son comunes en nuestro país, como diabetes, hipertensión, pues tenemos un problema terrible en el que, pues, por supuesto... Una bomba de tiempo prácticamente, ¿no? Exactamente. José Luis, fíjate que parte de estas denuncias que estábamos recabando en los últimos días y en las últimas semanas, también por eso nos dimos a la tarea de buscarte y de buscar a otros especialistas, el tema de la oxinoterapia de los pacientes que reciben tanques de oxígeno que han superado el COVID. No sé, en el tema del asma, no quiero errar ahí, pero ¿cómo es ahí? ¿Cuáles son los cuidados, sobre todo por las contingencias ambientales que hemos tenido en la Ciudad de México, que en los últimos años se han agravado y cada vez son más constantes, y factores como lo mencionabas tú, del humo y otras cuestiones que podrían agravar? Es muy negro el panorama que se avecina o que vislumbramos en los próximos años para estos pacientes y para la población en general. Calidad de vida, pues. Bueno, particularmente para asma, afortunadamente los pacientes que tienen asma no necesitan estar con un tanque de oxígeno, excepto si tuvieran una exacerbación que les condiciona disminución de la oxigenación, pero el uso de oxígeno sería más bien transitorio, unos cuantos días.
El tema de los pacientes que se recuperan de COVID, sí, es bien sabido que necesitarán algunos días en su domicilio de estar utilizando oxígeno suplementario mientras pasa este tiempo, este periodo de convalecencia. El panorama, pues, digamos, se ve difícil, se ve complicado, aunque hay algunos aspectos, digamos, positivos y tiene que ver con que la diseminación de enfermedades como COVID o como influenza tiene que ver, o muchos se pueden evitar a través de los llamados equipos de protección personal. Entonces, ahora, por ejemplo, en este periodo de tiempo se han visto pocos casos de influenza. El año pasado ya se habían visto una mayor cantidad de casos y posiblemente tenga que ver con que ahora las personas usan cubrebocas, la mayoría usan cubrebocas todo el tiempo y de esta forma pues disminuye la tasa de frecuencia de esta enfermedad. Digo, no hay que confundirse o tampoco confiarse porque a lo mejor ese efecto de que no estamos haciendo pruebas para influenza y por eso lo mismo que con coronavirus, pues decimos que son pocos los casos, ¿no? Claro. Oye, entonces, solamente para que quede súper bien claro para nuestros radioescuchas y para la población en general, ¿cuáles son los cuidados que debemos extremar, cuidar, reforzar, sobre todo en esta época de invierno? Y por qué pues tenemos el número de contagios enfermos regularmente en aumento por estas fechas, José Luis. Pues los que ya se han mencionado muchísimo, que son el distanciamiento social, o bueno, no social, pero mantener una distancia entre convivencia de 1.5 metros, evitar el contacto físico, saludo de manos, saludo de besos, tener puesto el cubrebocas, utilizar gel alcohol todo el tiempo, o si no se puede, o otros métodos más sencillos como estarse lavando las manos con detergente casi obsesivamente, una duración de 20 minutos. Entonces, son en general las medidas más importantes. Y luego viene el tema de las vacunas. Para coronavirus, por supuesto que todavía no tenemos una vacuna que haya demostrado efectividad o por lo menos que la tengamos disponible. Sin embargo, para influenza sí tenemos y al ser enfermedades que son altamente prevalentes y contagiosas, pues para influenza sí tenemos vacunas, así que ese también es un consejo y es una estrategia muy importante para evitar el desarrollo de estas enfermedades. Claro, José Luis. Oye, pues nada más antes de despedirnos y sobre todo para esta cápsula de información a la población, ¿nos podrías repetir tus redes sociales en donde te podemos buscar o alguna duda, sugerencia de la ciudadanía para que puedan escribirte? Claro, pues bueno, digo yo aún no entro al tema de las redes sociales, pero pues mis datos son en el consultorio en Médica Sur, digo ahí en el directorio médico me pueden encontrar. Pueden escribirme directamente al correo, digo, por supuesto que hay forma de contestar preguntas. Mi correo es jlmiguel@me.com. Buenísimo, José Luis. Pues muchísimas gracias por la claridad, por los minutos y sobre todo para darle seguimiento a este tema que hemos estado dándole ahí lupa sobre todas las enfermedades respiratorias. Muchísimas gracias. Por nada, gracias a ti. Gracias, hasta la próxima.